Ayer sí estuvo pesado porque ya empecé a ir al campo clínico. Ayer fue mi primer día. Este, sí, pues se suponía, pues que nos dijeron que a lo mejor y salíamos antes, pero pues salimos a las 12, o sea, entramos a las 7, salimos a las 12. Se suponía que nuestra salida era a la 1, pero como terminamos antes, pero la verdad mi amigo y yo pensamos que íbamos a salir antes, de que como a las 10 o así, ¿no? Pero estuvo bien, la verdad sí me gustó y, pues, la verdad es que sí están, digo, lo bueno es que sí están como que muy abiertos a enseñarte y así, porque eso es lo que a mí me preocupa un poco, ¿no? Que como que no quisieran enseñarte o que no quisieran como que les ayudaras, pero no, todo lo contrario. Luego que llegamos, la química me dijo: "Ya sabes sacar sangre, ¿verdad?". Y yo: Sí, yo sí le iba a decir así de que sí, pero dije: "No, o sea, esto ya, pues, es con personas y no puedo mentir y decirle que sí sé cuando en realidad, pues, todavía me falla". Y, pues, sí le dije: "O sea, es que sí, o sea, más o menos, pero no tengo mucha práctica y también a mí me enseñan de una forma y yo no sé si sea de la misma forma aquí". Y ya ella me explicó cómo, pues, cómo se hace ahí en la clínica. Entonces, y pues sí es muy diferente a como a mí me enseñaron. Entonces, pues ya me enseñó y después me dijo de que sácale, pues sácale, tú le vas a sacar sangre al siguiente. Y no, me pasó algo malo, porque, o sea, estaba ahí la vena, o sea, yo vi ahí la vena, yo dije: "Está, o sea, pues sí va a salir bien", ¿no? Y cuando metí la aguja y metí el tubo, no salió nada de sangre, o sea, pero nada. Y yo: "¿Por qué no sale sangre si aquí está la vena? Yo la estoy viendo". Y me asusté porque, pues, una vez que tú metes el tubo, tú ya no lo puedes volver a sacar porque ya no sirve el tubo. Entonces, pues, de por sí que nos dijeron que tienen pocos recursos, y yo sí me asusté porque dije: "No, o sea, y eché a perder un tubo". Y yo pensé que la química me iba a regañar o algo, pero no, súper tranquila, me dijo: "No te preocupes", me dijo: "Mira, cambiamos de lugar". Y, pues, es que ellos, pues, obviamente ya tienen muchos años de práctica. No sacó la aguja, empezó a buscar la vena y la encontró, y ya empezó a salir sangre, y ya me explicó, pues, qué fue lo que yo hice mal para que, pues, a la próxima no lo volviera a hacer. Y luego a mi amiga le pasó que, a una chica, tenía 14 años pues, es que era una niña, ¿no? Tenía 14, se le tenía que sacar 2 tubos y eran tubos diferentes, y nada más le sacaron un tubo, porque no se dieron cuenta, pues, no lo etiquetó bien. Entonces, ya cuando se dio cuenta, pues, ya se había ido la chica. Entonces, pues, y aparte nos dijeron que nada más está permitido, pues, sacarle sangre una vez, o sea, no les puedes estar de que a cada rato, nada más una vez. Entonces, pues sí nos preocupamos y, pues, ya también le tuvimos que decir a la química, ¿no? Y también dijimos: "Nos van a regañar", porque aparte de nosotras estaban 2 chicas de prepa. Entonces, pues, todas estábamos así de que: "Chin, ¿y ahora qué hacemos?". Y, pues, ya le dijimos, ¿no? Y nos dijo: "No se preocupen, cuando pase eso, del tubo que le sacaron, se le echan sangre al otro tubo". Y, pues, ya tuvimos que hacer eso. Obviamente nos dijo: "Obviamente no es lo ideal, pero, pues, en estos casos hay que hacer eso". Pero nos dijo: "Sí, tienen que prestar, pues, mucha atención, porque si no, pues, no va a salir bien el análisis y van a tener que volver a hacerse los estudios". Entonces, pues, ya. Sí. Sí, porque, pues, ya en los siguientes semestres también ya me sigue tocando campo clínico y, pues, ya ese hospital es más grande. Ahorita es una clínica, pero ya creo que los que ahorita están en séptimo dicen que creo que están en el hospital del niño, que ese sí, pues, es un hospital mucho más grande, y creo que también a Madre Mía, creo que es privado. Entonces, pues, sí nos dijeron que en los privados, pues, son todavía ahí sí son súper exigentes, ¿no? Porque yo digo, bueno, pues, es entendible, no es privado, la gente paga
tener una, una calidad, pues, más alta, porque sí fue lo que una de nuestras maestras nos dijo: "En uno privado no se preocupen, porque ahí no les pueden decir de que: 'Ay, no, ya no, porque está aprendiendo', o sea, pues, es público y se tienen que aguantar". Sí, pero en uno privado, ahí sí preocúpense, porque ahí sí, pues, sí tienen que hacerlo bien. Entonces, por eso es que también sí, también es por eso que nos dicen: "No, o sea, vamos despacio y ya después los mandamos a otros". Sí. Hola, amigas. Ay, ya sé, se me ha complicado ahora sí mucho los horarios. Sí, me da gusto poder saludarlas. Sí, sí, fue muy loco. Eh, sí, sí les cuento, amigas. Órales. Sí, al rato les cuento. Pero sí, si te hace feliz, yo te apoyo, no te preocupes. Sí, sí me hace feliz, ¿eh? Perdón. Creo que ahora sí ya. Ya. Este, mm, eh, ay, perdón, nada más rehice una cosita ahí. Bueno, creo que ya. Perdón. Hola, Mar. Este, ¿puedo entonces Oli, comenzar a presentar? Vale. Sí, bueno, va. Entonces, nada más. Creo que ya. ¿Sí se ve? Sí. Mm, ah, creo aquí. Listo. Este, bueno, pues esta vez somos poquitas, pero aún así creo que, pues, igual el Señor nos puede hablar mucho a través de este pasaje y ahora, pues, como pueden ver, chicas, vamos a empezar a ver, eh, este del versículo 17 al 26 que habla sobre Jesús sana a un paralítico. Y la verdad creo que también fue uno de mis estudios favoritos porque, pues, realmente pude aprender muchísimo a través de todo esto. Y bueno, ahora sí, ya para comenzar, creo que me gustaría como empezar comentándoles una anécdota que justo pude ver, en una de las tantas partes que estuve investigando, y también porque estaba leyendo un poquito sobre, pues, los temas que tocaba, y todo esto me introdujo como a esta anécdota, que es de un pastor llamado Charles R.
Swindon, creo que así se pronuncia. Si quieren, luego les paso, por si les interesa la historia y todo, o sobre saber un poquito más del pastor, les puedo enviar así como la liga o cositas así, si ustedes quieren. Pero, pues sí, creo que esta anécdota, pues, en general creo que me ayudó muchísimo y creo que también les podría ayudar como a ustedes a entender también, como esta parte de al menos este pasaje y y justo porque también se relaciona un poquito hacia lo del hombre paralítico y justo con todos los que estaban rodeándolos en ese momento, ¿no? Al paralítico. Entonces, pues, este relato es de una conferencia, que se titula Comiencen a orar. No, sí, si ustedes quieren, se las envío después. Em, y, am, pues, básicamente, resumiendo un poquito lo de el relato y todo, eh, básicamente es así. Él contaba sobre un incidente que ocurrió durante un vuelo de 1968 en una ruta hacia Nueva York. El avión experimentó una falla mecánica, grave debido a que el tren de aterrizaje no bajaba. Entonces se les dijo a los pasajeros lo que estaba pasando y básicamente terminaron realizando maniobras de seguridad y, pues, una de ellas fue, de hecho, que cuando empezaron el deceso final, la instrucción fue a los pasajeros de que se inclinaran hacia adelante con la cabeza entre las rodillas y hasta que sujetaran los tobillos. Y, pues, básicamente todos empezaron a entrar en pánico y, pues, estaban atemorizados, ¿no? Es comprensible por la situación así, ¿no? Pero justo antes de tocar tierra, aquí pasa como algo muy, muy interesante, y es que el piloto emite un anuncio oficial por el intercomunicador. Y aquí, bueno, citando textualmente al pastor, básicamente dice que, se trataba de una supuesta como normativa internacional, y entonces él dice esto: "En este momento, y de acuerdo con las regulaciones de aviación internacionales establecidas en Ginebra, es mi obligación informarles que, si ustedes creen en Dios, deberían comenzar a orar". Y después de eso, pues, gracias a Dios, el aterrizaje fue un éxito, aunque el avión, pues, sí sufre como daños un poquito grandes, pero a pesar de eso nadie resulta herido. Entonces, ya después de eso, al día siguiente de ese suceso, los familiares de los pasajeros básicamente se contactan con la aerolínea para poder indagar sobre la existencia real de dicho código internacional, ¿no? Sobre la oración y así. Entonces, ahí básicamente lo que les contesta la compañía, pues es curioso, pero básicamente les contestan de una forma, pues, algo fría y reservada, con un simple de sin comentarios por el momento. Y, entonces, investigando, porque, pues sí, también a mí me causó intriga lo de la ley, pues ya pude ver que, en realidad, en la legislación aeronáutica real de Ginebra no existe ninguna cláusula que obligue a los pilotos a pedir oraciones a civiles, por lo que, pues sí, realmente podemos llegar a entender que, pues, aquí el piloto utilizó como, pues, el tecnicismo legal, por así decirlo, pues, de manera improvisada, ¿no? Para poder como o calmar a los pasajeros o incluso poderlos llegar a preparar como, pues sí, algo así como espiritualmente, ¿no? Digo, tanto a él como a la tripulación, porque, pues, al final no sabían cómo iba a resultar lo de el accidente o si realmente iban a lograr el aterrizaje. Así que, bueno, con todo esto, con esta anécdota, pues sí estaba viendo y analizando, y pensaba, ¿no? Que es asombroso y, pues sí, también a la vez como triste que lo único que sacó, pues sí, que sacó a la luz la oración por parte del piloto, pues fue una crisis. Entonces, justo, pues sí, cuando estás al borde del abismo, por así decirlo, en el último momento,
solo entonces como que la gente está dispuesta a reconocer a Dios. Em, y pues sí, después de leer esta como conferencia y sobre el incidente, pues sí, también me di cuenta de que todos hemos probablemente pasado por cosas similares. O sea, digamos, en estos como momentos de crisis o en una tragedia o frente a un gran dilema posiblemente. Y de hecho, también pensaba que puede ser a un nivel como individual o nacional o mundial. Digo, tuvimos la pandemia justo en 2020 y, pues, ahí es donde, no lo sé, digo, pensaba en que probablemente, muchas personas justo ahí, en ese momento, se terminaron acercando más a Dios, ¿no? Hicieron, pues, justo como tal vez, y probablemente como el piloto o la tripulación ahí, que hicieron, pues, uso de la norma de la oración, ¿no? Y ahí, justo en ese momento, como, pues sí, de justo al final era la pandemia y todo, pues la mucha gente se vio como, no sé, de alguna forma obligada a buscar como algo de esperanza, ¿no? Y pues sí, digo, ya, viendo esta parte, lo cierto es que cuando la gente llega, pues, ya al punto de no tener esperanza, recién ahí comienza a orar, ¿no? Cuando ya no hay más opción o básicamente ahora sí que es solo Dios, y la gente, pues, ahí a menudo está lista como para buscarle. Pero, de hecho, también podría ser que muchos terminaran agradecidos de que la crisis los terminó llevando a sus pies, ¿no? Y terminó cambiando sus vidas para siempre. Entonces, pues sí, podremos ver que la crisis aquí, al menos lo que vamos a ir viendo después poco a poco, es que Jesús realmente va a ocupar como ciertos momentos para poder incluso acercarnos, ¿no? Pero al final dependerá del corazón de cada uno de nosotros. Entonces, ahora sí, les voy a leer, o bueno, básicamente como le he hecho anteriormente, es así de que me voy versículo por versículo y ya ahí como que voy a ir tratando de analizarlo así poco a poquito. Entonces, comenzaré con el 17 que dice: Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Entonces, aquí pues podemos ver que Jesús tiene pues, una audiencia nueva, porque esta es la primera vez, de hecho, que los líderes religiosos se presentan para escuchar a Jesús enseñar y también para observarlo sanar a un enfermo. Y bueno, justo guiándonos con los versículos anteriores de este mismo capítulo, pues vemos que ya había como ciertos rumores o incluso ya los testimonios de los mismos que habían sido sanados, ¿no? Entonces, justo aquí ya curiosamente se están encontrando en la primera fila. Este, sí, sé que antes ya les había hablado un poquito sobre quiénes eran estos líderes religiosos, pero igual lo volveré a explicar un poquito para, pues, justo creo que Mar no estuvo, no recuerdo muy bien, pero igual, también para profundizar un poquito más, digo, de lo que ya había comentado antes, pero ahora sí como darles un mayor contexto, ¿no? Sobre quiénes eran ellos. Entonces, aquí menciona a los doctores de la ley, y esos también, bueno, ellos los conocían como los escribas. Y muchos de ellos eran fariseos también y se encargaban de los asuntos legales de la nación. Entonces eran los expertos, como por así decirlo, los abogados de, pues sí, la ley mosaica. Y están aquí en Lucas capítulo 5, básicamente para tomar pues nota de todo lo que Jesús vaya a hacer o a decir, ¿no? Y pues ahí básicamente
como para poder cazarlo y ver si encontraban algún error legal en su enseñanza o en su ministerio. Pero ese era el propósito, de que estaban ahí realmente. Y el otro grupo lo conformaban los fariseos, y el término, pues, lo dice todo. Si no sabían, fariseo, significa separado, que de hecho aquí, justo me gustaría como profundizar un poco en el término de separado, porque personalmente sí me recordó también a, cuando en la Biblia se menciona la palabra santo, y que de hecho también nos pide que justo que seamos santos, y que nos llama también a ser así, ¿no? Em, y el significado, de hecho, de santo es apartado, lo cual justo se me hacía como algo similar, como que aquí a mí me llamó mucho la atención en este sentido y, bueno, investigando, ya entonces pude ver como el significado de ambos y pues justo profundizar un poquito más como en el propósito también de cada uno, ¿no? De cada término. Y pues, empezando por la palabra santo, que es apartado, o en hebreo, de la Biblia, básicamente, originalmente, la palabra de santo es kadosh, que significa literalmente apartado, consagrado o puesto a un lado para Dios. Y el propósito es básicamente que no se aparta para aislarse del mundo por desprecio, como se podía ver con los fariseos, justamente, sino que es para ser purificado y para servir para un propósito que es mayor o celestial, que es básicamente para Cristo, ¿no? Y de hecho, el santo está apartado del pecado y de lo común para pertenecerle únicamente a Dios, pero sigue estando disponible para ayudar y transformar, pues, su entorno. Y aquí es donde vemos entonces la contraparte, ¿no? Que es básicamente del fariseo, que, proviene, de hecho, de la palabra aramea perushim, que significa literalmente los separados. Entonces, aquí el propósito es muy distinto, porque justo los fariseos eran los que pues eran este grupo religioso judío que básicamente decide separarse de la gente común o a quienes ellos consideraban impuros o ignorantes de la ley, pero para mantener una estricta pureza ritual. Entonces aquí pues realmente su separación se convirtió como en un aislamiento basado pues posiblemente en orgullo espiritual y justo aquí vemos, y en todos los textos evangélicos, que su actitud, pues sí era no, pues, muy cercana a los demás, claramente, y porque, pues, su distancia, con los demás, pues, no era para servirlos, nuevamente, sino era para juzgarlos o incluso marcar una barrera de superioridad moral, ¿no? Entonces aquí, pues creo que era importante como que viéramos esa diferencia porque, pues sí, ambas partes eran, o sí me llamaba la atención de que uno, por un lado es santo apartado y el otro es fariseo, que es separado, pero uno había sido con propósito y el otro, pues sí, realmente aquí vamos a ver mucho a los fariseos, que son los que están pues separados, pero ahí era por ahora sí que mera decisión propia, pero con un propósito claramente, pues, bajo estándares humanos, ¿no? Así que, bueno, ya que tenemos la definición la definición de fariseo, pues ahora sí ya podemos continuar con ellos. Y es que durante los 400 años que pasan entre Malaquías y Mateo, pues básicamente este grupo había crecido en importancia, ya eran demasiados en realidad. Y eran hombres, pues sí, realmente comprometidos en enseñar, en definir y guardar la ley de Moisés. Y como vimos, también estaban, pues sí, justo separados del judío común o corriente, que era para ellos claramente,
porque, pues, ellos eran meticulosos en guardar esa ley, ¿no? Y, pues, no solo estamos, hablando, de hecho, de la ley de Moisés, porque, aquí también ya entraría la ley oral, que, justo actualmente, investigando, descubrí que se llama Mishnah. Y esa, pues, justo se había desarrollado y expandido durante esos 400 años anteriores, lo cual se me hizo muy interesante, la verdad. Y pues sí, digamos que en ese periodo o en ese espacio grande, pues sí pasaron muchas, muchas cosas que realmente, pues aquí vemos, había sido mayormente la influencia de personas y de los fariseos, de estos líderes, pues justamente como religiosos. Entonces, les explico un poquito más. Por ejemplo, aquí la ley de Moisés prohibía trabajar el sábado. Así que la nación de Israel naturalmente se preguntó cómo se define el trabajo, ¿no? O qué era exactamente el trabajo. Entonces, a través de los años, los fariseos eran, bueno, ellos básicamente proveyeron esa respuesta ya después y definieron el trabajo en 39 categorías diferentes. Y sí, son muchas. Y y como si no fuera suficiente, de hecho, luego la subdividieron en cada una de esas 39 categorías en miles de reglas y regulaciones que definían aún más lo del trabajo. Entonces, aquí el mero hecho de cumplir, pues, todas esas reglas realmente se convertía en un trabajo de tiempo completo. Así que, bueno, dándoles otra ilustración, también podríamos ver que el profeta Jeremías, por ejemplo, prohibió llevar una carga en el día de reposo. Entonces, ahí la pregunta fue como, ¿qué era exactamente llevar una carga? Y aquí aparecen de nuevo, pues, estos fariseos para definir una carga y investigando, sí salieron muchas cosas interesantes, pero les voy a citar una que se me hizo mucho más interesante y que justo tiene que ver con una carga, ¿no? Al menos para ellos. Porque dice, una carga es leche suficiente para un sorbo o la comida equivalente al peso de un higo seco, lo cual sí, pues es demasiado ligero. Entonces, si lo pensamos así, pues si alguno de nosotros llegara a levantar algo que pesara más que un higo seco para llevarlo a nuestra boca, pues esto ya se consideraba básicamente llevar una carga. Entonces, también, por si alguien se lo ha preguntado por cuánto pesa un higo seco, pues también me puse a investigar y descubrí que básicamente un higo, uno seco, pesa como algo así como de entre 8 a 20 gramos. No es mucho, la verdad es muy, muy poquito. Y digo, justo porque está, pues, seco, ¿no? Uno hidratado, pues, ahora sí que, si no mal recuerdo, rondaba como por los 30, 40, algo así, un poquito más, pero igual sigue siendo muy poco. Este, entonces, digo, poniéndolo en términos más prácticos, pues, una hamburguesa pesa aproximadamente 240 gramos. Así que, digo, solamente si imagináramos, ¿no? De intentar levantar esa hamburguesa para morderla, pues ya estaríamos levantando lo equivalente a 17 higos al mismo tiempo, este, lo cual, pues, ya es romper la ley, ¿no? Este, pero sí digo, es difícil imaginar cómo la ley llegó a convertirse, pues, en una carga tan grande, ¿no? Porque pues eso sí, realmente era la verdadera carga, siento yo. Este, y bueno, continuando, investigando un poquito más, según Josefo, un historiador judío del primer siglo, durante los días de Jesús había unos aproximadamente 6,000 fariseos, cuyo trabajo a tiempo completo era asegurarse precisamente de que
ni ellos ni nadie más cruzara esa línea y si llegara a comer una hamburguesa un sábado. Entonces, pues sí, para ellos era como más importante saber cuántos higos secos podría llevarse a la boca de una sola vez una persona, para supuestamente quedar bien con Dios, que pues la verdadera santidad, ¿no? Y la compasión y la integridad. De hecho, esos temas, los podemos ver justo en todos estos pasajes con Jesús y que Él puede representar firmemente cada uno de ellos. Así que, pues sí, aquí están todos ellos sentados al frente junto con sus abogados, los escribas, estos doctores de la ley, eh, listos para atrapar a Jesús por si llegaba a cruzar, pues sí, esa línea. Entonces, pues ya aquí en el versículo 18, vemos que dice, y sucedió que para unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Entonces, aquí vemos a estos hombres que estaban como tratando de ayudar a su amigo a entrar y a ver a Jesús, pero la multitud se interpuso en su camino. Y, bueno, eso aparece en el 19, así que también se los leo de una vez, pero dice: "Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho poniéndole en medio delante de Jesús". Entonces, volviendo, a lo de la multitud, eh, bueno, a lo de los amigos, como tal, no se menciona la palabra, pues, justo amigos, los menciona como hombres, ¿no? Sin embargo, pues, una vez que se puede como profundizar un poquito, pues, en el versículo, en cada uno de estos versículos, de hecho, pues, sí o sea, uno puede llegar a entender por todo lo que ellos estuvieron dispuestos a hacer y justo por el paralítico y cómo en ningún momento lo dejan. Así que eso nos da como, de alguna forma, la intuición de que, pues, no eran tan solo unos hombres de que simplemente habían estado ahí o lo habían encontrado ni nada, sino que realmente lo conocían y realmente lo apreciaban porque de verdad estaban dispuestos a todo y, pues, justo lo vamos a ver un poquito más adelante. Así que, am, viendo la parte ahora sí de la multitud que menciona en el 19. Estaba pensando como, pues, justo en esa escena o en ese momento y, am, me recordó algo que empecé a leer hace poco, que hablaba justo sobre el mundo, ¿no? Y es que, pues, justo realmente las multitudes o el mundo, pues, nunca nos va a ayudar a, pues, a encontrar a Jesús, ¿no? De hecho, justo van a ser más bien ese obstáculo. Y pensaba que tal vez cuestionarnos también sobre si es que nosotros como creyentes, por la forma en que vivimos, hablamos, trabajamos y actuamos, pues estamos realmente mostrando el camino a Jesús o estamos estorbando. Y cuestionarnos sobre lo que Cristo pues nos muestra en su palabra de vez en cuando, creo que podría en realidad traer convicción a nuestras vidas. Entonces, no lo sé, creo que lo de la multitud se me hizo como algo que también puede ayudarnos a entender un poquito más sobre, pues, justo esta parte del mundo y todas esas personas que al final, pues, no siempre nos llevan a él, ¿no? Pero bueno, volviendo un poquito al versículo 18, Lucas, pues, aquí ya nos presenta ahora sí a este hombre, ¿no? Como un paralítico. Y esta palabra, que es paraléticos, es el adjetivo en griego que encontramos en el relato de este evangelio. Aquí Lucas usa el término médicamente más indicado justo para la situación de este hombre que posiblemente sufría de alguna enfermedad que pues lo había dejado paralizado. No se nos dice realmente lo que era, pero sí sabemos que pues
no había forma de que él pudiera llegar a Jesús a menos que alguien más, pues, lo llevara, ¿no? Y, pues, justo, si no hubiera sido por sus amigos, este hombre probablemente no hubiera tenido esperanza. Y de hecho esto, pues, nos puede proveer como una ilustración del evangelio, es que esta resulta ser una representación de la gran comisión, porque nosotros llevamos el evangelio a personas espiritualmente, así como este paralítico, también espiritualmente paralizadas, y las traemos a Jesús, porque sin él, pues, realmente nadie tendría esperanza. Así que les entregamos el evangelio y nosotros también les presentamos a Jesús. Y es también muy admirable la perseverancia de los amigos de este hombre, porque ellos lo llevaron en su lecho, es decir, su cama que la terminan como convirtiendo en una camilla y, pues, digo, no se sabe por cuánto ni cómo le hicieron para llegar ahí, pero al final terminan llevándolo a pesar de todo y cargaron con él, les digo, quién sabe cuánto tiempo, cuánta distancia, pero estaban dispuestos a hacerlo por él. Así que, aquí, en el versículo 19 nuevamente, eh, igual no podemos ver que ellos no se podían acercar por lo mismo de la multitud y todo eso. Entonces, pues sí, no había manera en la que ellos, pues, llegaran a acercarse, porque, pues, es probable que toda la, pues, ciudad estuviera reunida allí mismo en esa casita, ¿no? Entonces, pues, está rodeada y la multitud, pues, está como tal bloqueándoles el ingreso y todo. Entonces, algo que me gustó mucho, es el hecho de que ninguno de ellos, pues, dijo de sus amigos, no dice, pues, algo así como de: "La multitud es demasiado grande", ¿no? O "Nunca lo lograremos", o tal vez no sea la voluntad de Dios. En realidad, si lo vemos, pues, ellos realmente dijeron: "Probemos por el techo". Así, tal cual, o sea, no, simplemente no se rindieron y eso es algo que me encantó mucho y pues realmente, o bueno, personalmente podría admirar muchísimo de ellos, porque es lo que puede demostrar ser ese verdadero amigo, ¿no? Incluso no darse por vencido y y probar por el techo. Entonces, aquí podríamos decir que esta, ya hablando ahora sí de la estructura y de la casa, justo en donde se ubicaban todos ellos, pues era básicamente la casa de el primer siglo, ¿no? Y, el techo, pues, era posiblemente el segundo piso, entonces era una superficie plana, por lo que estuve viendo y todo eso. Entonces, estaba, pues, al aire libre. Entonces, esa se podía ocupar incluso para distintos propósitos. Aquí lo que sí vemos es que el tejado era entonces el techo del primer nivel y el segundo y el piso del segundo nivel, el cual no tenía techo. Y Lucas aquí usa una palabra traducida, que es tejado, justo como podemos ver, que hace referencia a un techo de tejas de cerámica. Así que está, pues, podríamos, llegar a comprender que en realidad era una casita un poco más costosa y más grande, porque, pues, ya tenía como esta recubierta de tejas, ¿no?, de cerámica. Entonces, mm, bueno, estas tejas se ponían para reforzar justo el techo y luego podían cubrirse con tierra o yeso para impermeabilizar, ¿no? Em, y aquí entonces ya vemos a estos hombres que, pues, trepan de alguna forma al techo y entonces empiezan a, pues, a cavar esa capa como exterior para luego retirarlo de las tejas. Entonces, no lo sé, digo, tan solo me pongo a imaginar un poco y, pues sí, pienso que todo lo que les debió haber costado, ¿no? Para hacer ese hoyo
del tamaño justo de su amigo y claro, también, o sea, digo, lo que implicaba esto, el destruir, pues, el techo de alguien, y lo de, pues, a quienes estaban adentro, no creo que les fuera también a ir tan bien, ¿no? Pero, pues sí, realmente era como toda esta parte que implicaba también a bajar a su amigo una vez ya hecho el techo el hoyo, que ya ahora tuvieran que bajarlo, ¿no? Entonces, no lo sé, digo, tan solo pensaba en todo lo que, pues sí implicaba esta escena realmente, ¿no? Pero nuevamente ellos estaban dispuestos a hacer todo por su amigo. Entonces, aunque, también viendo otra cosita, eh, no hay que pasar por alto el hecho de que Jesús realmente les pudo haber bueno, digo, cuando ellos estaban haciendo la acción de cavar o de quitar las tejas, en lo que ellos estuvieran haciendo para poder hacer el hoyo, pues realmente les iba o sea, los que se encontraban debajo, realmente tuvieron que darse cuenta de que algo estaba pasando arriba, ¿no? Entonces, aquí, pues, Jesús realmente también se pudo haber dado cuenta desde el principio y pudo haber mirado hacia arriba y simplemente haberles dicho, no lo sé, como: "Oigan, no, no tienen que hacer todo esto", no lo sé, digo, su fe en mi capacidad de sanar es obvia, solo dejen a su amigo allá arriba y lo curaré en una sola palabra y listo, y pudo haber sido sanado, ¿saben? Pero no, aquí Jesús realmente quiere que bajen a este paralítico y que lo pongan directamente enfrente suyo, porque Él tiene, o bueno, realmente Él les va a demostrar algo más que una curación, ¿saben? Entonces, aquí realmente es como parte de, pues sí, vemos ese propósito, que es algo mucho, mucho más grande y no era tan solo como decirlo desde la distancia, ¿no? Tenía que estar frente a él realmente, porque ahí, de hecho, bueno, lo vamos a ver después, pero no es solamente la curación de él, sino por todos los que están a punto de presenciar eso. Entonces, am, ahora sí, como recordaremos, según la teología rabínica, la enfermedad física era un signo de juicio divino, ¿no? Y, pues, ellos justo enseñaban al pueblo que entre más grande era, pues, el pecado, más grande era la enfermedad, al menos para ellos. Y tristemente, pues, también para ellos este hombre, pues, no merecía ni una oración ni esperanza, porque, pues, nuevamente, digo, era como si él fuera culpable, ¿no? Entonces, no merecía realmente como esa sanación. Y pues a esto le agregamos el hecho de que los escritos de un rabino, incluso de los que, pues, se puede conseguir hasta nuestros días, dicen que nadie se levanta de su lecho de enfermo hasta que sus pecados hayan sido perdonados. Así que, pues, podríamos deducir que su pensamiento era como el siguiente, ¿no? Dios está enojado con su pecado, Dios está castigando al pecador con parálisis. Entonces, aquí podemos ver que simplemente Dios es el único que puede perdonar el pecado. Así que para que este hombre sea sanado, sus pecados necesitan ser perdonados también. Y pues por eso, lo que les mencionaba antes de que, pues, lo que Jesús estaba permitiendo, de que ellos cavaran e hicieran todo lo que estaban haciendo, era realmente con un propósito, porque Él sabía todo esto. Eh, y sí, digo, por eso Él no estaba apurando a nadie y pues, ah, no sabemos también cuánto llegó a tomar la abertura en el techo, pero pues, digo, nuevamente, Jesús realmente esperó ahí pacientemente porque quería que lo bajaran de realmente delante de todos esos fariseos y esos escribas. Digo, ya no solo hablando por la gente que estaba también a punto de presenciarlo, que también podía, bueno, que después vamos a ver cómo también son personas que se empiezan a llenar de fe, sino que era también para esos fariseos y para esos escribas. Y pues mira, al final están ellos ahí
sentados en primera fila para presenciar precisamente esta demostración de su deidad. Así que aquí, leyendo el versículo 20, dice: "Al ver, la fe de ellos, le dijo: Hombre, tus pecados te son perdonados". Entonces, aquí Jesús le dice pecados, que, pues, realmente termina en plural, o sea, se refiere a cada uno de ellos, y realmente o sea, está diciendo que sus pecados han ido, que todos han sido desestimados. Y, pues, es como, bueno, no lo sé, digo, si lo analizamos un poquito más y profundizando en esta parte del perdón, realmente es un elemento distintivo, pues, del cristianismo, ¿no? Porque, pues, los pecados, realmente son, eh, esta parte en la que Jesús nos demuestra que nosotros, debemos de ser sanados y en la cual nosotros también debemos aprender a perdonar, ¿no? Y es que, digo, ese es el evangelio. Dios nos ha elegido, perdonar Él a nosotros y olvidan también nuestros pecados, ¿no? Por su obra expiatoria de Cristo en la cruz. Y que también, digo, fue sepultado y resucitó para demostrar que todo lo que había dicho y prometido era realidad. Entonces, aquí Jesús está realmente afirmando que es capaz de hacer lo que David dijo que solo Dios puede hacer, que, podemos verlo en el Salmo 103, 3, y dice así: Él perdona todos mis pecados y sana todas mis enfermedades. Justo así viene en la NTV. Así que, bueno, pensaba en que si él realmente ha decidido olvidarlos, pues nosotros también podríamos o deberíamos hacer el intento de hacerlo, para no seguir como desenterrando, pues, justo lo que Jesús ya ha desestimado, ¿no? Así que, am, bueno, ahora también veremos que esta es la primera vez en los evangelios donde Jesús afirma que tiene algún tipo de poder, justo como para perdonar los pecados, porque nuevamente recordemos que, los escribas y los fariseos nada más habían dicho que Dios era el único capaz de hacerlo. Y pues, ciertamente, estos escribas y estos fariseos que están aquí, pues, no lo han visto venir porque, ah, de hecho, ninguno de ellos sabe qué decir realmente después de eso que Jesús aquí dice simplemente así con toda autoridad en este versículo 20, ¿no? Entonces, leyendo ya el 21 y 22, dice: Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo: ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? Y, aquí en estos podemos ver que el verbo traducido de percibir significa conocer plenamente, o sea que conocer a fondo sus pensamientos, eh, que de hecho, pues si lo vemos bien, no habían dicho nada en voz alta todavía, pero Jesús claramente podía ver sus mentes, ¿no? Por eso menciona lo de sus corazones y esta parte como interna. Y, por cierto, también, ponía aquí como una preguntita sobre esta parte en la que, estaba pensando sobre este pasaje y que, no lo sé, es como este cuestionamiento de si nos ponemos o nos hemos llegado a preguntar de sí, de esta parte en la que justo, al igual que ellos, pues nosotros tampoco podemos ocultarle nada a Jesús.
porque al igual que, pues, él claramente conocía cada uno de los pecados del paralítico y cada uno de sus pensamientos, pues, Jesús también conoce las de cada uno de nosotros. Y una vez más, aquí Jesús está cumpliendo la descripción de Dios que podemos llegar a encontrar en Salmo 139, del 1 al 2, que dice: Oh Señor, has examinado mi corazón y sabes todo acerca de mí. Sabes cuando me siento y cuando me levanto. Conoces mis pensamientos, aun cuando me encuentro lejos. Y nuevamente Jesús aquí está demostrando su deidad. Jesús los deja, pues, posiblemente y totalmente boquiabiertos, porque está diciéndoles exactamente lo que están pensando antes de que siquiera lo empiecen a hablar o a decir. Entonces, podemos ver un poco más justo de esa autoridad, de que precisamente Él conoce el corazón de cada uno de nosotros, ¿no? Y entonces aquí ya del 22 al 24 dice: Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondió, les dijo: ¿Qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil? Decir, tus pecados te son perdonados, o decir, levántate y anda. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo el paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces, am, Jesús básicamente aquí les responde directamente a lo que estaban pensando tal cual, algo así como, pues sí, es fácil decirle a alguien que sus pecados invisibles han sido perdonados, porque nadie puede verificarlos, ¿no? Pero una curación visible puede verificarse inmediatamente probando que ha ocurrido algo espiritual, como justo lo veíamos antes, que pues eso es lo que venía en los escritos de ellos. Así que aquí Jesús básicamente podría también decirles de que, por lo tanto, voy a demostrar que puedo perdonar pecados al sanar también a este hombre. Ahora, para que este hombre también, bueno, este hombre paralítico se levante inmediatamente y comience a caminar hacia su casa, pues se tienen que dar como esta serie de milagros físicos instantáneamente, como eh, pues, aquí investigaba un poquito y todo, porque realmente no sé mucho del tema médico y todo eso, pero, pues, sí es una enorme lista para que un paralítico pueda como tal caminar. Y, pues, en resumen, es como el recuperar la memoria muscular, que se restableciera el equilibrio físico, que sus músculos atrofiados fueran regenerados, al igual que los nervios y los tendones. Y probablemente aquí les digo muchas cosas más, pero todas esas fueron sanadas en ese mismo instante. Entonces, aquí pues, nuevamente vemos cómo el poder de Dios, pues, trasciende todo este entendimiento humano, ¿no? Y que al final, pues, Él termina demostrándoles a los, ay, se me fue su nombre, de los estos, pues sí, doctores de la ley, que realmente ellos, ah, pues, o sea, lo que Dios decía era lo que él hacía. Entonces, pues sí, nuevamente era una muestra más de su poder. Así que aquí pasamos al 26 y dice: "Y a todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: Hoy hemos visto maravillas". Entonces, aquí, pues, podría traducirse como, pues, hemos visto realmente al Señor hacer cosas increíbles, ¿no? Como cosas inesperadas, cosas maravillosas, pues, ya que aquí justo todos fueron capaces de ver,
estas 2 clases de milagros que, de hecho, uno verificaba al otro. Entonces, podemos ver que es la regeneración espiritual y la regeneración física. Y sus pecados fueron perdonados y su cuerpo fue curado, fue realmente completamente restaurado el paralítico. Pero, creo que justo no hay que olvidar como o pasar por alto esto que es como muy, muy importante, que es, de hecho, el mayor de los milagros realmente fue, pues, el espiritual, ¿no? Porque, pues, la curación física es temporal. Digo, él, al igual que todos, los que fueron curados alguna vez, todas esas personas que Jesús, tocó y sanó, pues, eventualmente, pues, también envejecerían y morirían. O sea, realmente era algo temporal, ¿no? Algo que está, pues, dentro de este, pues sí, de este plano terrenal y, pues, que tiene un final. Entonces, la restauración física, pues sí, es algo realmente poderoso, pero, nuevamente, es tan solo algo temporal. Entonces, eh, el milagro, por otra parte, el espiritual, em pues, realmente esa, pues sí, esa regeneración espiritual, de al perdonarle los pecados a este hombre, ese es el eterno. Entonces, como ese tiene un resultado realmente duradero, es en lo que nosotros debemos precisamente enfocarnos. Entonces, aquí justo en estos 2 milagros, ¿no? Y, pues sí, su fe en Jesús, pues, es lo que lo llevaría más allá de esta vida, al igual que a todos nosotros, pues, ahora, ¿no? La vida eterna con nuestro Señor. Y, aquí ya tan solo una conclusión. Este, y es que justo en esta historia vimos a un hombre con una completa dependencia e incapacidad. Y también, como veíamos en un principio, las personas sin esperanza son las que están más dispuestas a hacer la oración, por así decirlo, más importante de sus vidas, ¿no? Pero recordemos que es importante y necesario ir con fe frente a Jesús y así poder encontrar el perdón. Porque cuando nos volvemos conscientes de nuestro pecado, es cuando realmente podemos entender la necesidad de ser perdonados por Dios. Y, finalmente, como leíamos en el versículo 25, que ahí el paralítico fue a casa, ¿no? Glorificando a Dios. Y luego en el versículo 26, leíamos que todos, así resaltando muy bien que dice absolutamente todos, se unen también para glorificar a Dios, ¿no? Y bueno, hasta el día de hoy, una canción, pues, de alabanza puede salir del corazón de cada uno de nosotros, que justo reconocemos que sin el perdón del Señor, pues, no tendríamos esperanza alguna. De hecho, la palabra que Lucas usa aquí para glorificar a Dios viene del verbo doxazo, que nos da nos da la palabra que ocupamos, como doxología. Y una doxología, por si no sabían, es un canto de alabanzas a Dios. Y bueno, realmente, pues, a mí con esto me venía mucho a la mente Salmos. Entonces, viendo cuál salmo ponía y todo eso para cerrar ahora sí. Y, pues sí, realmente, como el paralítico, glorificar a Dios con un salmo hermoso, pues entonces encontré el Salmo 150 y justo quisiera concluir con esta parte del estudio, con este salmo que nos invita, pues, bueno, invita realmente a toda criatura, ¿no? A alabar al Señor. Y pues lo voy a
a leer. Digo, igual si quieren leerlo desde donde están o como ustedes quieran. Pero, este, pues igual ya después siento que cada una de nosotros, pues, podríamos como que profundizar en él y meditar en él, ¿no? Pero bueno, sí los voy a leer y dice así: Alabado sea el Señor. Alaben a Dios en su santuario, alábenlo en su poderoso cielo. Alábenlo por sus obras poderosas. Alaben su grandeza sin igual. Alábenlo con un fuerte toque del cuerno de carnero. Alábenlo con la lira y el arpa. Alábenlo con panderetas y danzas. Alábenlo con instrumentos de cuerda y con flautas. Alábenlo con el sonido de los címbalos. Alábenlo con címbalos fuertes y resonantes. Que todo lo que respira cante alabanzas al Señor. Alabado sea el Señor. Y listo. Ahora sí, dejen salgo de aquí. Y y listo. Ahora sí, eso sería todo. No sé si alguien quisiera comentar algo de esto. Ya, Naya le O agarró. Pues, yo creo que, bueno, yo sí quiero decir algo que creo que está como muy padre el analizar como otra vez estas historias, ¿no? Porque creo que algunos ya lo habíamos escuchado muchas veces, pero, o sea, me impresiona mucho cómo Fanny nos dice tantas cosas históricas y palabras y así. Y creo que es muy importante también entender esto porque, pues, o sea, a veces como que nos acercamos a Dios, como dice Fanny, no solamente para como sanidad o algo como temporal, ¿no? Y realmente cuando ya lo tenemos porque, pues, Dios es tan bueno y tan grande que sí, muchas veces sí nos da sanidad y nos da, pues, lo que le pedimos, ¿no? Pero creo que cuando ya lo tenemos y lo obtenemos, pues, esas cosas, como dice Fanny, se pierden, son temporales, pero realmente cuando Él nos perdona y nos restaura y nos transforma, pues, obviamente eso es algo eterno y eso algo que permanece, ¿no? Y creo que por eso es que estamos aquí, en buscarle y anhelarlo, ¿no? Anhelarlo porque, pues, obviamente en un, no sé, yo digo, en un trabajo, pues, te conectas o en la escuela, ¿no? Te conectas a una reunión porque tienes que ir, porque te pagan para eso o porque te dan una calificación para eso, y ti obtienes algo, ¿no? Pero esto, por ejemplo, que estamos haciendo, pues, realmente no obtenemos como algo, podría decirse físico, pero sí lo obtenemos en la eternidad, ¿no? Y creo que eso es algo que lo estamos haciendo como estos hombres que fueron y ayudaron a su amigo, porque yo creo que, digo, aunque tal vez, no sé, no dice bien la historia, pero si no eran sus amigos, al menos los conoció en ese momento y les pidió ayuda, ¿no? Pero, ¿quién iba a llevar al hombre hasta ahí? Entonces, yo creo que sí eran personas muy cercanas. Digo, no sabemos, como dice Fanny, si eran sus amigos o no, porque ya busqué en otras citas y no, tampoco dice, pero se me hace muy impresionante que obviamente ellos lo conocían y sabían, pues, su condición, ¿no? Y que no podía llegar hasta Jesús solo. Y creo que nosotros tenemos muchos amigos que necesitan que nosotros mismos los llevemos a Cristo, ¿no? Porque no pueden hacerlo, porque están estancados o porque no saben cómo acercarse a Jesús. Y digo, tal vez algunos lo han hecho y está muy padre, pero creo que siempre necesitamos a esas personas cercanas o nos necesitan para poder transportar a nuestros amigos ante Jesús, ¿no? Entonces, y como dice Fanny, ¿no? Ver, digo, a mí no se me hubiera ocurrido romper el techo porque, pues dices, no sé, pero ellos buscaron todas las maneras para meterlo y lograrlo, ¿no? Y creo que
dicen mucho la frase de: "Yo rompería el techo por ti", pero ¿realmente lo haríamos? O sea, ¿realmente romperíamos el techo por nuestros amigos que tal vez están perdidos o tal vez están lejos de Cristo, ¿no? O realmente no lo han conocido. Entonces, creo que es una historia muy bonita, a mí me encanta esta historia, pero también es una historia muy retadora, porque nos hace pensar en tantas personas en nuestra vida que necesitan conocerlo realmente, ¿no? Y necesitan acercarse, y creo que, pues, lo vemos todos los días en nuestra vida. Entonces, se me hizo como muy padre que, al final, como leía Fanny el último versículo, que dice que todos se sobrecogieron de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: "Hoy hemos visto maravillas". Entonces, creo que cuando uno de nuestros amigos o de una persona que veíamos que no había como una solución o no podía acercarse a Cristo, vemos cómo se acerca a Cristo, es como de: "Órale, hoy estoy viendo esa como esas maravillas que Cristo puede hacer en una persona", ¿no? No sé, alguien que era muy complicado, un papá, un hermano, alguien que era imposible como que se acercara a Cristo, ahora lo ves tan apasionado y tan entregado a Él, que dices: "Hemos visto maravillas de parte de Dios", ¿no? Entonces, creo que eso está muy padre y, pues, les digo, es algo como muy retador para impulsar a nuestros amigos a llevarlos hacia Cristo. Y creo que ya. No sé, Ah, o Fanny, si quieres decir algo. no, me encantó mucho tu comentario y justo, sí, pensaba lo mismo de, pues, este pasaje, el cómo nos representa a la amistad, ¿no? Y justo el que esté uno dispuesto a darlo todo por quienes ama, por quienes aprecia, ¿no? Pero aún más importante, pues sí, es justo como esta parte de no solo como tal ser pues sí, ese amigo o estar ahí, sino realmente ser el amigo que te lleva a Cristo, ¿no? Que te lleva a Jesús a pesar de todo. Entonces sí, me encantó tu comentario. Muchas gracias. No sé quién más quiera decir algo más. Creo que no. Ah, ya, Yo, Fanny, Sí. ay, es que se me está yendo la voz desde hace rato. no te A ver, preocupes. pues, la verdad es que es algo bien bonito que ver que, pues, realmente todo esto le dio la gloria a Dios, ¿no? O sea, es creo que lo principal, ¿no? Ver cómo o sea, nuestra vida, la transformación que Él hace tanto espiritualmente como físicamente, pues, todo eso sirve para, pues, darle la gloria a Él. Y creo que es muy bonito formar parte de eso, ¿no? O sea, como pues Dios a través de nuestra sanidad, de limpiar nuestros pecados, de limpiarnos tal vez, de alguna enfermedad, pues podemos rendirle a Él lo que somos, ¿no? Y creo que justo, o sea, creo que me gusta mucho la la historia del paralítico y, pues, la verdad sí es algo como muy fuera de lo común, ¿no? O sea, porque, pues, como dice Dam, o sea, a mí tampoco se me hubiera ocurrido como de: "Ay, pues vamos a romper el techo", ¿no? Casual, o sea, es como de que o sea, no sé, yo siento que a veces en muchas cosas como que soy como superpenosa, o es como de que no inventes, o sea, yo me diría como, pues, ¿cómo voy a romper el techo de la persona? O así, ¿no? Como, ¿qué va a decir o qué va a hacer, no? Pero, pues, realmente como que siento que es algo también bien padre, porque Jesús justo viene a romper como esos moldes o esos ideales de lo cómo pensamos que van a ser las cosas. No, o sea, a veces Dios obra de maneras que ni siquiera nosotros lo imaginamos o pensaríamos que no sería lo correcto, pero realmente, pues, para él no hay como una forma correcta de hacerlo, ¿no? Mientras nosotros le demos la gloria a él y busquemos rendirnos a él y humillarnos, ¿no? Entonces, creo que es algo muy bonito y como, pues sí, como dicen, ¿no? También muy retador, ¿no? O sea, a veces va a ir eh, como que en contra de lo que pensamos que no es, ¿cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a decir esto?, ¿no? Pues a veces tenemos que tener esa parte, pues, de valentía, ¿no? Yo siento que las personas que hicieron eso fueron muy valientes
¿no? O sea, como que el dejar de lado como lo que va a decir la otra persona, lo que va a hacer la otra persona, o qué me van a decir, o que sí, o lo que sea, ¿no? En su mente solo fue como, yo voy a hacer esto porque sé que él me puede salvar. Entonces, creo que pues nos reta mucho, ¿no? O sea, como llevarlo a nuestro día a día y llevar como esa buena noticia a nuestros amigos, ¿no? Porque sabemos que él los puede salvar y nos puede salvar también a nosotros, ¿no? Entonces creo que pues es como lo que me quedo y muchas gracias, Fanny, diste varios datos que la verdad dije, ay, no inventes eso, como o lo había olvidado o no lo sabía. Entonces me gustó mucho la clase Au. y ya las extrañaba. Ah, nosotros también te estimar. Gracias. Qué Yo hermoso también quiero comentario. hablar, pero estaba buscando para alzar mi mano, pero no encuentro. Ay, creo que no hay. Sí, creo que no. Es prender tu Ok, micro. me quedé así yo. Pero bueno, primero gracias, porque sí, eso de los datos y demás creo que es algo importante. Creo que nunca nos habíamos, o al menos yo nunca me había detenido a ver, siempre regularmente nos hablan de esto con respecto a los amigos, ¿no? Pero este dato sobre, pues realmente lo conocían y no sé, de pronto me daba risa porque de esos memes, ¿no? Que luego salen de que los mexicanos ayudamos en todo, ¿no? Así me imagino que ellos veían como que la situación y todos ayudaban, pero pues bueno, es interesante esa parte y pues bueno, además otros datos, ¿no? Pero contrastando con lo que vimos la semana pasada, y hacíamos hincapié en lo de la fe como personal, ¿no? Con esto de la lepra, que el comentario que yo hacía es que él había sanado antes de llegar, ¿no? O sea, su sanidad fue interna, que sí, después fue externa y demás, pero empezó desde lo interno. Y creo que acá algo que nos enseña es a tener una fe en comunidad, ¿no? Entonces, cuando tú compartes esa creencia, o sea, se pueden hacer maravillas. Y con uno se sanó de lepra, imagínate con varios, ¿no? Entonces es interesante también analizarlo desde ese punto. Y pues bueno, agradecerles, chicas, y saludos. 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 Ahora sí, Ana. Sí. Bueno, yo quería como resaltar la parte que nos decía Fanny, ¿no? De que pues muchas veces pues hay gente con necesidad, nosotros mismos, ¿no? Tenemos necesidad y a mí algo que me impresiona mucho. Yo la verdad es que cuando vi la serie de Chosen, yo como que logré ver como que un panorama más grande, pues la perspectiva de los discípulos, ¿no? Ellos creían que venía Dios a salvarlos, ¿no? De la esclavitud de los romanos y eso, ¿no? Y ellos esperaban que Jesús llegara con un gran ejército y armas, ¿no? Pero realmente Jesús tenía un propósito diferente. A Jesús no le importaba am, tanto una libertad humana, una libertad física. Dios lo que les importaba es que tuvieran una salvación eterna, ¿no? Para una vida eterna. Es por eso que aquí al paralítico, si bien, claro, se asombró, ¿no? Y le agradó, ¿no? La fe de estas personas, ¿no? Pero es por eso, ¿no? De hecho, no creo que aquí no lo dice, pero a otras personas Jesús les dice, ven en paz, tu fe te ha sanado, ¿no? Pero también a otras les dice que sus pecados son perdonados. Y me acuerdo que en una clase me explicaban por qué a algunos sí les decía tus pecados son perdonados. La verdad ahorita se me fue, lo voy a buscar y para Ujú. compartirla aquí, pero realmente aquí Jesús que veía algo más, ¿no? Jesús anhelaba algo más para ellos, ¿no? Quería enseñarles no solamente una salvación o una sanidad física, sino quería darles una vida eterna, ¿no? Es por eso que Jesús le dice, o sea, ¿ustedes creen que importa más, que es más fácil darle, sanarlo que darle, que perdonarle sus pecados, ¿no? Realmente, pues Dios vino a eso, Dios vino a vencer al pecado, Dios vino
como decía Fanny, ¿no? También hacernos pues conscientes de que tenemos un pecado y que necesitábamos un salvador, ¿no? La gente, ¿no? Buscaba un salvador que los librara de lo terrenal, ¿no? Y yo lo veo hasta la fecha, ¿no? Hasta la fecha como, pues hay gente que se queja tanto del gobierno, de que, y es que el gobierno y sí es cierto, puede que nuestro gobierno no esté bien, pero si nos vamos a Estados Unidos, si nos vamos a otro país, al país que tú quieras, el gobierno no está bien, en ningún lado el gobierno está bien, ¿no? Pero realmente de nada sirve quejarnos, de nada sirve decir es que esto, es que el otro, o sea, nuestra fe en dónde está, ¿no? Nuestra mirada en quién está, ¿no? En lo terrenal o en lo eterno, porque al final de cuentas, pues este mundo va a pasar y aunque yo hoy lo veo, ¿no? El otro día platicaba con una amiga, ¿no? De que hay tantas cosas injustas que pasan, tantas cosas que tú dices, ¿por qué no hay justicia? ¿Por qué la gente se deja engañar? O sea, ¿por qué pasa ese tipo de cosas, no? Pero quizás en este mundo no va a haber justicia, pero Dios sí va a dar justicia, ¿no? Y es por eso que aquí al paralítico sí lo sanó, como decía Adam, a Dios no le cuesta sanarnos, a Dios no les cuesta hacer un milagro, ¿no? También como decía Jime, ya antes Jesús había hecho sanidades, ¿no? O sea, realmente a Jesús no le costaba nada sanar. Hasta la fecha a Dios no le cuesta sanar, proveer. Eso es pan comido para Él, pero perdonar nuestros pecados, eso es algo que pues yo sigo admirando, ¿no? Y asombrada de Dios, ¿no? Porque digo, Dios, en tu amor y en tu misericordia, ¿no? Tú nos has salvado y tú nos sigues perdonando, ¿no? Cada día y pues que nuestra mirada puede estar como que fijo en eso, ¿no? En ese Dios que sí es cierto sana y sí es cierto hace milagros, pero que sobre todo tenemos un Dios que vino a dar su vida para que el pecado, ¿no? El pecado ya no tuviera dominio sobre nosotros y creo que sí, no estoy 100% segura, lo voy a checar después, pero creo que fue el primero al que le dijo tus pecados son perdonados, es el primero con el que empieza, ¿no? Antes Jesús no había hablado de los pecados, ¿no? Yo creo que es ahí también cuando la gente como que se va poniendo a decir, sí es cierto, somos pecadores, ¿no? Y nuestra salvación, la salvación que deberíamos como que pedir más o anhelar más es esa, ¿no? Nuestra salvación eterna más que una salvación pues pasajera o terrenal, ¿no? Y pues sí, digo, a veces es difícil porque pues vivimos en un mundo temporal, en un mundo que a cada rato nos ofrece cosas temporales, pero sí es muy importante esto, ¿no? O sea, poner nuestra mirada en lo eterno y como decía Jimé, ¿no? Ser parte de una comunidad y ser parte de estar en un lugar donde la gente que está a nuestro alrededor también busque eso, también busque la eternidad. Es muy importante porque pues si ya uno solo se le olvida, pues a veces necesitamos, ¿no? Alguien que venga y nos recuerde, ¿no? Que nuestra mirada no esté en lo pasajero, sino que pues que nuestra mirada esté en lo eterno, ¿no? Que nuestra mirada siempre esté en Cristo, ¿no? Y en lo que Él vino a hacer aquí en la tierra, ¿no? Por todos nosotros. Entonces, pues sí, gracias Fanny, de verdad que siempre es de edificación, ¿no? Todo lo que aprendemos aquí, pero sí. Gracias, Ana. Pero sí. Bueno, esta vez también les traje preguntas, Ok. pero no sé si quisieran, digo, esta vez les traje imágenes. Entonces creo que va a ser mucho, mucho más sencilla, pero no sé si por el tiempo, digo, no sé si quieren, no, Sí. pero como ven, Sí. Sí. va. Y yo, ¿cómo hace? Mm, Bueno, estas son 6, si mal no recuerdo. Y las 3 primeras básicamente son de, justo, si las quieren responder aquí está bien, sino también con palabras. Y las otras 3, pues pensaba así como más de introspectivas, ¿no? Como algo ya como
para pensar, pues. Ok. Entonces, ¿ya se ve? Sí. Las mandas en el chat, ¿verdad? Sí. Yo sigo aprendiendo a usar esto. ¿La contestamos aquí o...? Sí, ¿no? Aprovechando que somos poquitas. Sí. Pues sí, justo. Digo, por ejemplo, la primera pregunta me recordó al comentario que hiciste, Dom, de a mí no se me hubiera ocurrido hacer un hoyo en el techo. Yo, y es que personalmente yo tampoco, o sea, pero justo quería ver, a ver si ustedes tienen como una idea más creativa o algo así. No lo sé, digo, ahora sí que creativo o honestidad, digo tal cual, así de, o no, no sé. Pero sí, era justo sobre este tema también. Es que a veces Ay, siento que está como difícil porque, o sea, digo, siento que el paralítico no dice cuánto tiempo llevaba, ¿no? Siendo así Tampoco. paralítico. Pero yo me imagino que era como muy cansado el verlo o incluso para muchos es como de, es que ya no va a tener como solución, o sea, y siento que, digo, en una amistad o con los amigos, tenemos muchos como que son paralíticos o incluso nosotros mismos podemos ser, de que ya no encontramos como una solución para ayudar a nuestro amigo, ¿no? Y creo que, digo, yo lo siento un poquito como más, podría decirse como personal, porque justo como que intentamos ayudar a una amiga y es como de, "Ay, es que ya no hay solución, ¿no? ¿Qué podemos hacer?". Y creo que pues solamente la respuesta es orar por él, ¿no? Y creo que orar por esa persona. Y creo que estos amigos, o sea, buscaron en serio acercarlo a Jesús, ¿no? O sea, como dije, creo que a mí no, yo no lo hubiera como roto el techo porque, pues qué pena también que te esté viendo ahí romper el techo, pero creo que hay muchas cosas que nos van a incomodar, que vamos a tener que hacer por nuestros amigos que para poder acercarlos a Jesús, ¿no? Ujú. Bueno, esa es mi respuesta. No sé Ah, qué más. no, hermosa, hermosa. Digo, justo, creo que lo bonito de estas, pues sí, respuestas, digo, como tal, y que buscan estas preguntas, pues es como algo que sea pues genuino, ¿sabes? Personal y digo, esta parte de la oración que mencionas, pues es algo, de hecho, que también justo nos puede ayudar a muchos de nosotros, y digo, y eso en nuestro día a día, eso a pesar de que justo como estos amigos que estaban ahí presentes con el paralítico o estemos desde cualquier otro punto lejano, o sea, incluso sin estar con ellos, pero sí, la oración creo que es algo muy esencial para nosotros también. Sí, Gracias. no sé quién. Ah, creo que alguien Jime acaba de poner. Yo pensé lo mismo, Jime. empujar a la gente. Yo primero dije empujar a la gente, pero también yo siento que yo lo que me hubiera hecho, yo me hubiera puesto a gritar. Jesús, Jesús. Así de que mientras empujaba a la gente ponerme a gritar. Es una buena opción. Podría Digo, en funcionar, algún la verdad. punto vamos a llamar su atención, ¿no? Exacto. Y de todo. Ajá. No, pero ahorita que de eso yo me puse a pensar, no es que, no sé, o sea, yo me puse a pensar, ¿no? Yo dije, ¿qué tal que esa persona paralítica fuera mi mamá, o fuera mi papá, o fuera mi hermana? Yo creo que yo sí con mucha desesperación estaría empujando a la gente, no sé, rogándole, gritándole a Jesús, o sea, porque amo a mi familia, ¿no? Y no hay nada que, pues yo al verlos en esa condición, yo me volvería loca, la verdad, o sea, yo pues intentaría hacer de todo, ¿no? Y más si veo que está
ahí Jesús, alguien que me ha dicho que hace milagros y que puede sanar, yo sí me volvería así como que loca en decir, pues es que, pues quiero que sanes, ¿no? A mi familia, pero también eso me pone a pensar, creo que también eso pues como que nos hace ver el amor que le tenemos pues a nuestro prójimo, ¿no? Porque al final de cuentas es como dice, realmente puede, a lo mejor hicieran, yo pues sí, o sea, yo digo, para que rompieran el techo era porque lo amaban, porque amaban a esa persona, ¿no? Amaban al paralítico a tal grado de decir, vamos a romper el techo, no importa si nos metemos en problemas, ¿no? Con tal de que tú tengas esa sanidad, ¿no? Y eso también a mí me pone como a pensar, ¿no? Y a decir cómo estoy amando a mi prójimo, ¿no? A mis amigos, a mi familia, ¿no? Para, pues, es cierto, ¿no? Como decía Adam, hay veces en las que pues humanamente tenemos un límite, ¿no? Humanamente, aunque tú quieras pues empujar a alguien hacia Dios, porque tampoco imagínense que hubieran lanzado al paralítico, de que Jesús, ahí te va, pues quizás no, ¿verdad? Pero a veces aunque tú quieras ayudarlos, pues a veces ellos pues no quieren, ¿no? O pues sí, ¿no? Y también hay veces en las que, aunque tú ames mucho a tus amigos, a tu familia, si en ellos también no está como que eso, pues aunque tú hagas algo, pues no va a pasar. Y también aquí yo veo que el paralítico nunca se quejó, nunca dijo, ay, no, ¿cómo creen? O sea, no, porque él también deseaba eso, ¿no? También deseaba esa sanidad. Entonces, pues sí, claro, también creo que aquí dependió mucho no solo de los amigos, pero también del paralítico, ¿no? Que se dejó pues ayudar, ¿no? Y también confiaba y creía en Jesús, tenía fe en Jesús también. Así es. Yo me lo hubiese, así en la camilla y hubiese dicho así como de, ahí va. Que me sigan pasando Cáchalo, cosas, tic, tic, finalmente va a regresar caminando, pero todos ayúdenme a que llegue y como organiza en a la los gente. conciertos que se van, Ajá, de que arriba la gente de las personas. así, Ahí va. Lo pasaban por arriba. por arriba como una ola de manos así, ta, 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 ta. Hubiera estado genial. Sí. Me acordé de cuando estaba lo del mundial y que hacían el quiere volar. Ah, sí, ¿Cierto? justo. Así. Sería muy peligroso. Somos bien creativas, chicas. Oye, no sé cómo, pero de que va a llegar, va a llegar. Pero Oh. bueno, hay otras, ¿no? Preguntas. Ajá. No, me gustan sus respuestas. Muy, muy creativas, la verdad. Sinceras. Exacto. Ajá. A No, ver, me la gusta. que sigue dice, ¿qué crees que vieron estos hombres en Jesús para estar dispuestos a hacer todo eso por su amigo? No sé quién quiera contestar. A ver, Jime. Pues yo creo que, pues tal vez si vieron en algún momento que sanó a alguien o escucharon así, como que de palabras de otros, ¿no? Pero, pues es que, a ver, o sea, creo que eso tampoco se menciona que estas personas eran creyentes, ¿no? Creo que eso es algo importante, porque yo creo que si en algún momento ellos supiesen que Jesús iba a sanar, bueno, en otra de mis respuestas, además de aventarlo, en el quiere volar, era, o sea, pues ellos sabían que iba a ser sano, pues, sin necesidad de romper techo ni de nada, o sea, tan solo con creer eso iba a pasar. Pero ellos no tenían este antecedente. Entonces, seguro escucharon o algo y en ese instante ellos creyeron.
también al igual que pues el paralítico, ¿no? Puede ser también una teoría, o sea, eh, finalmente ellos tampoco, pues sí, tal vez no tenían una relación directa con Dios, pero habían escuchado de ello y por eso decidieron, pues tal vez como enfrentar esto, ¿no? Y así pues rompieron el techo. Ujú. Pero yo creo que más que nada ellos habían escuchado o visto algún milagro y ellos sabían que iba a suceder con su amigo. Interesante. Luego, en cuanto a lo que mencionaba sobre si eran creyentes o no, bueno, Ujú, aquí estaba, bueno, veía el versículo 20 y ujú, sí, bueno, menciona al menos sí esta parte de que dice, al ver él la fe de ellos, y ahí es cuando le dice entonces que sus pecados le eran perdonados. O sea, ujú. realmente creo que de alguna forma ellos tal vez no lo conocían claramente personalmente a Ujú. Jesús ni Pero nada. sabían que iba a pasar. Exacto, pero al menos sí en sus corazones sí creían o tenían al menos un poco de la certeza de que pues su amigo podía ser sano una vez que estuviera frente a Jesús, ¿no? Entonces yo creo que en parte pues sí podrían haber sido creyentes, solamente que justo, o sea, de oídas. Entonces, Ujú, pues digo, al final así es como Pablo nos dice sobre la fe, de pues que al escuchar la palabra, pues nosotros podemos como creer en eso, ¿no? ujú. Pero sí, creo que me gustó tu comentario. Está muy padre, Jimmy. Pero la siguiente dice, ¿qué nos dice esto sobre la clase de amigos que eran? Bob el constructor. El destructor. No, pues, o sea, como decía hace ratito, que eran amigos que realmente, pues, conocían, ¿no? Justo yo estaba pensando en Ralph el demoledor. Sí pensé en ese, pero justo, creo que, pues, realmente conocían la condición del paralítico, ¿no? Digo, como decíamos, no sabemos si eran sus amigos, pero era alguien que eran personas que lo conocían y sabían, pues, incluso lo que había sufrido o lo que estaba pasando, eh, y que era como que no había como otra opción para poder hacer que el paralítico, pues, pudiera ser sano, ¿no? Y creo que está muy padre que incluso, le dice Jesús, ¿no? Que la fe de ellos, o sea, que fue por medio también de ellos que él también fue salvo, ¿no? Y creo que también sus amigos pudieron ser salvos, ¿no? Entonces creo que es como la iglesia, que cuando uno se acerca a Cristo y cuando llega a los pies de Cristo, y lo vemos que el cambio que hay en su vida, creo que pues nos gozamos y también podemos ver esa salvación, ¿no? Y como decía al final de los versículos, que vieron maravillas, y creo que así es en la iglesia, ¿no? Cuando alguien crece en él, cuando se deja transformar, creo que es algo muy padre ver cómo, cómo una persona puede cambiar, ¿no? Cómo una persona puede ser movida de su vida pasada a la vida que ahora está en Cristo, ¿no? Entonces se me hace como algo muy padre que, digo, yo hace poquito estaba platicando con Cami, la chica que luego entra aquí, y me decía una de sus tías que es, está ahí en la congre, que ve un cambio muy como fuerte en ella ahorita que está como, pues cuando se conecta a las clases y así, porque pues como tal ella no, pues se va a una iglesia, pero creo que estas clases le han ayudado mucho a, pues, poder ver a Cristo, ¿no? Entonces, digo, sabemos que no somos nosotros y no es Él, pero cómo es tan como bonito el poder ver cómo una persona ha sido como transformada en Él, ¿no? Creo que eso para sus amigos fue una victoria muy grande. Oh.
Sí, ya lo creo, Dan. Mira, no sabía eso de Cami, qué bonito que justo de alguna forma, pues sí, Dios la esté como instruyendo aquí con nosotros. Digo que, bueno, sí, justo es igual para con todos nosotros, ¿verdad? Pero qué bonito que sí, pues aquí al final encuentra esa palabra y pues ese amor, ¿no? Sí. No sé quién más quiere responder esa. ¿Cuál era la pregunta? ¿Quién nos dice esto sobre la clase de amigos que era? Podría ser justo, o sea, como, no lo sé, una de, no sé, no recuerdo quién de las chicas había mencionado sobre, por ejemplo, la valentía, porque, pues sí, de alguna forma realmente estaban dispuestos a, pues sí, o sea, es que no recuerdo quién lo dijo exactamente o todas, pero, por ejemplo, esta parte de justo subirse a un techo, destruirlo, bajarlo, o sea, cargarlo, hacer todo eso, pues requiere como esfuerzo, estar como dispuesto a enfrentar como todo, digo, no sé, tan solo imaginen que les llegara ahí el dueño de la casa o algo así, digo, no lo sé, pero para eso creo que se requiere mucha valentía porque pues era la vida de su amigo quien dependía de, pues sí, justo de que su salvación estuviera ahí o no, ¿no? Pero pues sí, no sé, digo, podrían ser como ese tipo de cosas. O también pensaba como esta parte de la diligencia, porque pues al final no se dan por vencidos. No lo sé, digo, creo que hay muchos aspectos que pues ellos nos demuestran como con su carácter, ¿no? En este pasaje. Pues, Yo, yo lo resumiría a una sola palabra y sería amor. Eh, yo me pongo a pensar en la persona de la casa, ¿no? O sea, imagínate, yo pediría que me paguen. No es cierto, pero sí en algún momento, pues tú no sabes, ¿no? O sea, es una casa de un extraño. Yo creo que como amigo sería de, no importa si si nos pide que le paguemos, le pagamos, pero de que pasas, pasas, ¿no? O sea, una posición de firmeza en lo que iban a hacer, eh, pero sobre todo ese amor. O sea, yo no te quiero volver a ver así, ¿no? Y precisamente porque te amo, buscamos todas las formas posibles para recuperarte. Y ahora lo traspaso también a lo que hay en la actualidad, ¿no? O al menos lo que he escuchado o visto en algunos testimonios de personas Ups. que están enfermas de algo. Por ejemplo, hay niños, ¿no? Que padecen cáncer o cosas por el estilo, y sus papás es de agotamos todo lo que sea posible, ¿no? Agotamos trasplantes, agotamos donación de órganos, agotamos donación de sangre, agotamos dinero. Hay gente que literalmente se queda en la nada precisamente porque da absolutamente todo lo que tiene, vende todo lo que tiene con tal de ver a su familiar, ¿no? Entonces, eso se resume en amor. Y creo que el ejemplo más claro que tenemos respecto a eso, pues es lo que hizo Jesús con nosotros, ¿no? Porque dio todo lo que tenía, era su hijo, ¿no? Entonces, es ahí el acto de amor más grande que podemos tener también. gracias, Jim. Creo que sí, la palabra los representa totalmente. Y digo, se relaciona con Jesús, así que sí, ese es el verdadero significado de un amigo y lo que podría representar al verdadero amigo. Así es. Ay, qué padre. No sé si tenías otras imágenes. Sí, pero no sé si mejor prefieran que las envíe por el grupo y ahí ya que, digo, igual son como, pues sí, como para meditar en ellas, como para analizarlas, o introspectivas, ¿sabes? No como para, posiblemente hablarlo en público, no lo sé, digo, a menos que tuvieran la confianza y quisieran, claro, pero sí, justo creo que nos podrían ayudar, Sí.
más como en nuestro día a día, por ejemplo. Me parece bien. Entonces, Muy bien, Fanny. Qué padre. Pues yo creo que oramos y ya para que vayamos a descansar. claro. Digo, a mí me gustaría como orar hoy. Ok, Y me gustaría, pues, que oráramos por, pues, incluso como nuestros amigos, y creo que por los chicos que no han podido como entrar de nuevo a conectarse y así, que sabemos que hay muchas cosas, pero, pues, que incluso no solo sea esto, sino que busquen realmente a Dios, ¿no? Con otros medios o estos, pero, pues, que no se alejen de Él, ¿no? Entonces, que realmente sus ojos puedan ser abiertos para que lo vean a Él. Entonces, bueno, voy a orar. Señor, gracias porque hoy podemos tener este tiempo en el que podemos encontrarte a ti, Señor, podemos llenarnos de ti, de tu presencia y no en conocimiento nada más, sino también por medio de tu Espíritu, Señor. Gracias porque tú nos guías, porque tú eres quien nos da este tiempo para poder incluso amar más tu presencia, amar más tu palabra y que tu voz pueda ser revelada a cada una de nosotras. Y hoy, gracias por enseñarnos acerca de la amistad, que no es como la de el mundo, que es algo, puede ser, yo doy y me dan, sino que realmente es darlo todo por ti y por esos amigos, Dios. Y que podamos incluso encontrar las maneras, las formas en las que podamos acercar a cada una de las personas que están alrededor de nosotros hacia ti, Señor, que te encuentren, que puedan enamorarse de ti y puedan realmente abrir sus ojos a la verdad que eres tú, que incluso te pedimos por cada uno de los que no han podido entrar a las clases, que se les olvida o que se han alejado de ti, Señor. Te pedimos que regresen a ti y no solo por esto, sino que realmente ellos se encuentren contigo, que sean transformados, que toque sus vidas, que ninguno se pierda, Dios, sino que regrese a tu hogar, a lo que tú eres, Padre. Gracias porque tú nos ayudas a ser buenas amigas para con los demás y así como decía Jime, que podamos mostrar ese amor como tú lo mostraste con nosotros, dando lo único que tenías, lo más grande que tenías, que era tu hijo, y que ahora nosotras podamos demostrar ese amor a los demás. Gracias por este tiempo, por la vida de Fanny, porque sabemos que hablas a través de ella y que ella te escucha y realmente está tan apasionada por ti, por obedecerte, por encontrar la verdad que eres tú, Señor. Gracias porque hablas a su vida para mostrarnos muchas cosas que necesitamos ver, y sabemos que día con día puedes hablar a nosotras, Dios. En tu nombre, amén. 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 gracias. Gracias, Fanny. Gracias, chicas, por todo. Estuvo muy padre, la verdad.